bueno, en primer lugar presento a Ricardo Escobar. Ricardo Escobar es socio fundador y certificador internacional de HCN Work. Él es además socio fundador de SG Talent Consulting, Master Coach Trainer de la International Association of Coaching Institutes de Berlín, miembro del Consejo Internacional de Master Coaches de México, representante del LIM Global para México, presidente de ANCoach Colombia, certificador autorizado de Team Coaches del LIM Global, certifica coaches en México, en España, en República Dominicana, en Venezuela, en Brasil, Colombia, Guatemala, entre otros países. Ha sido invitado como conferencista a diversos congresos en más de 15 países de Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Además es experto en intervenciones de coaching y team coaching y formación de líderes coaches en diversas empresas como Mave, KPMG, Glaxo, Burger King, Danone, entre otras. Además es coautor del libro Creatividad en el Servicio con Mauro Rodríguez. Es coautor también del libro Usos y Perspectivas del Coaching, libro también Team Coaching para desarrollar equipos de alto desempeño con Paul Advanter, coautor del libro Manual de Coaching Neurolingüístico y autor de artículos especializados en coaching publicados en diversos medios de Latinoamérica. Ahora excelente. Sí. Bien, Adelante, y a Ricardo se le une Alejandra González Mármol. Y vamos a conocer quién es Alejandra. Alejandra es el vivo ejemplo del emprendimiento, transformación y crecimiento, tanto individual como organizacionalmente. En más de 20 años de experiencia ha contribuido sustancialmente en el éxito de múltiples organizaciones en el área de planificación estratégica, recursos humanos, aspectos legales, adiestramiento, entre otros. Desde el año 2000 se ha dedicado a apoyar a las organizaciones en sus procesos de transformación para alcanzar sus metas. Es así como crea el Grupo Metas, una organización dedicada a desarrollar el potencial humano, profesionales, ejecutivos a través del modelo exitoso de transformación para el triunfo y ascenso sostenido. Es nuestro official partner para Venezuela y Miami y parte también ahora con esto de la virtualidad, parte de Latinoamérica. Ha desarrollado numerosas actividades de entrenamientos y proyectos con excelentes resultados. Su compromiso con el éxito de las demás personas le dio la oportunidad de participar como pionera en el programa de mujeres emprendedoras de la organización Cisnero, avalado también por el IESA. Alejandra actualmente es directora y fundadora del Grupo Metas. Entonces, Alejandra y Ricardo son los relatores, profesores, facilitadores del programa internacional en coaching neurolingüístico, en el cual hoy vamos a conocer, yo creo que hasta el mínimo detalle de este extraordinario programa. Entonces, no sé, ¿qué te parece, María Cristina, si empezamos? A mí me encantaría comenzar ya de una vez. ¿Qué te parece si hacemos la primera pregunta? Sí, pero antes de que se me olvide también para que Ricardo y Alejandra conozcan la audiencia, vamos a ver quiénes son coaches certificados de los que están conectados, que me faltó esa preguntita. Y para eso en sus pantallas van a ver una votación y de esta manera también conocemos a qué público le vamos a dirigir también esta información de la noche de hoy. Estupendo. A ver, ¿habrán por ahí coaches certificados? Solamente denle clic a la opción y listo. La tecnología hace la magia. Así es, así es. ¿Están votando todavía? Ok, ahora sí. El 100% votó y compartimos esos resultados y está súper dividida. ¿Lo pueden ver en pantalla? Sí, claro. Wow. Entonces tenemos Buenísimo. un 43% que son coaches y un 57% que aún no lo son. Que sin duda, después de esta charla, van a inscribirse con el equipo Metas y HCN World. Ahora sí. Seguro que sí. María A ver, Cristina, Olvi. todos tuyos. Ya comencemos. A ver, a mí me encantaría comenzar con que cada uno nos pueda decir en sus palabras y de forma muy concreta, para ustedes, ¿qué es coaching? Alejandra, si quieres empezar. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por esta oportunidad, gracias por la invitación. Bienvenidos todas las personas que están conectadas. Para mí un placer, un honor y como siempre dando lo mejor que existe aquí dentro de la mente y del corazón para poder entonces llegar con los mensajes a cada uno de ustedes.
Coaching, ¿qué es coaching? Le decía antes a Ricardo y a Olvin, bueno, y María Cristina que me conocen el día a día, el coaching es algo que me apasiona. Antes de decir el concepto, me fascina, porque el coaching es una metodología especializada de acompañamiento para lograr las metas. Eso es para mí coaching, hasta ahora lo que puedo decir. Ricardo, ¿para ti qué es coaching? Bueno, pues muy buenas noches a todos. Complementando lo que comentas, es un proceso, y Alejandra lo decía, es un proceso de acompañamiento. O sea, no es una conversación aislada, es un proceso sistemático de acompañamiento de una persona para lograr metas y en paralelo para descubrir recursos, para aprender de sí misma en ese camino de buscar las metas. Y las metas pueden ser o metas de tipo personal o metas de tipo empresarial. Y ahí entraríamos a hablar, que lo vamos a comentar un poquito más adelante, de los diferentes tipos de coaching. Excelente. Ahora, ya que definimos qué es coaching y también para ustedes que están escuchándolo en la noche de hoy, si tienen cualquier pregunta, por favor escríbanle por el chat y María Cristina y yo vamos a estar súper atentos para hacérsela llegar a los expositores de esta noche. Ahora, Ricardo, ¿dónde estarían los límites del coaching? Ok. El coaching creo que complementa otras maneras de apoyar a una persona para lograr una meta. Los límites estarían en no meterse exactamente en esos otros roles de apoyo, ¿sí? Porque una persona puede ser dirigida para lograr una meta. Normalmente quien la dirige es su jefe, por ejemplo, ¿sí? Una persona puede ser asesorada en cómo lograr una meta. Tener un asesor, un consultor que le diga cómo. Y una persona también puede ser enseñada a lograr una meta. Y ahí existe el mundo de los capacitadores, los formadores. Y otro límite del coaching estaría también en mantener una frontera muy clara y no meterse ya en el mundo terapéutico, ¿sí? Ese sería otro de los límites. O sea, en otras palabras, los coaches no somos capacitadores, no somos asesores, no somos consultores de la persona, ¿sí? No dirigimos a la persona porque no somos una autoridad formal de la persona y no somos, y eso lo vamos a recalcar mucho, no somos terapeutas, no es esa la función. A mí me encantaría complementar lo que dice Ricardo, agarrando lo último, porque se tiende mucho a confundir entre que el coach es un sanador. Ay, por fin llegó el coach, vamos, me vas a sanar, voy a hacer terapia. Y allí es importantísimo, muy importante, en que si colocamos una línea, vamos a colocar una línea imaginaria todos, lo que es sanación es irnos, por decirlo, hacia atrás, abrir heridas, sanar, curar procesos, que para eso hay disciplinas y metodologías profesionales especializadas. El coaching va desde el presente hacia el futuro, por eso es que se habla de metas, se habla de acción. ¿Qué pasa en ese interín? Por supuesto que nosotros somos una persona y como personas somos integrales y tenemos un pasado, tenemos un presente y tenemos un futuro. No es que yo les voy a decir, sepárense, olvídense del pasado y vamos, eso tampoco es así. Por supuesto que, ¿qué hace el coach? Revisa con el coachee, por supuesto, con el cliente, con la metodología que ya vamos a conversar, qué estrategias de desempeño te han funcionado o no te han funcionado, qué hábitos tienes, cuáles son tus patrones de conducta, de pensamiento, que para que te des cuenta que si eso ha funcionado o no ha funcionado, qué cosas, qué recursos te traes para este momento. Pero en ningún caso es para abrir heridas y meterse allí porque no nos corresponde a nosotros con el coaching. Sabes que me llama muchísimo la atención lo que comentan, ¿no? Y si, escuchándolos y siendo así lo que ustedes dicen, ¿por qué alguien necesitaría entonces a un coach? Okay. Esa es una excelente pregunta, ¿sí? A ver, yo diría, ¿qué es lo que hace un coach? El coach hace una escucha activa de la persona
y a la par que lo escucha, con todas las, digamos, las competencias propias de la buena escucha, lo confronta. En cierto sentido, los coaches lo que hacemos es hacerle a las personas las preguntas que no se están haciendo a sí mismas. Entonces, creo que es un poco esa mezcla de escuchar, acompañar y a la par confrontar, retar, desafiar. ¿Qué es lo que hace que una persona necesite un coach? Bueno, nadie discute con su propia información, o sea, todos creemos estar haciendo las cosas bien, etcétera, todos creemos estar usando todos nuestros recursos para lograr algo, pero de pronto alguien con una mirada diferente me hace preguntas que yo no me estoy haciendo y me ayuda a ver lo que no estoy viendo y por ende me ayuda a replantear la manera como estoy enfrentando cierto tipo de situaciones. Creo que ese sería el gran aporte de un coach, ¿no? Correcto. De hecho, me encanta la pregunta, Mari, porque nos ha pasado, a Ricardo le ha pasado 1000 veces, a mí también, de que, Ale, ¿por qué contratar al equipo Metas? ¿Por qué contratar a Ricardo Escobar, a Alejandra González Mármol como coach y no, por ejemplo, como un mentor o un facilitador? Entonces también es importante saber que así como el coach no es terapeuta, el coach no es entrenador. Y aquí y agarro un poquito también lo que dijo Ricardo al principio. La palabra coach viene del deporte. Entonces, por eso es que hay una confusión entre el coach deportivo y el coach neurolingüístico, que es el que nosotros practicamos, el team coaching como una especialización o el coaching organizacional como una especialización. El coach neurolingüístico, que es nuestra base, es justamente hacer a través de la metodología de preguntas significativas, sin asesorar, sino es las preguntas son esas luces que nosotros le damos al cliente para que el cliente en la búsqueda de respuesta empieza a darse cuenta de cosas que antes no se había dado cuenta. Entonces la pregunta, además de generar una búsqueda de información, una búsqueda de respuesta, genera una confrontación, como dice Ricardo. Entonces imagínense lo que es una pregunta, es ¿qué te hace suponer que eso te va a hacer bien? Supongamos una pregunta. ¿Qué me hace suponer, verdad? Ajá. O ¿cómo sabes que eso le va a funcionar te va a funcionar a ti y a todo tu entorno? Entonces ahí medimos ecología, por ejemplo. Es seguir confrontando. Y fíjense que si fuera un coach deportivo, que es un entrenador, el entrenador deportivo, ¿qué hace? Bueno, los planes de entrenamiento, los planes de la guía, o sea, es el entrenador, es el que te dice qué tienes que hacer, es el que sabe cuáles son tus límites y tus capacidades deportivas. El coach neurolingüístico es un excelente complemento justamente para ese coach deportivo. Sí, yo añadiría un tercer elemento. La escucha del coach es una escucha no evaluativa. El coach ideal es una persona que no viene de tu sistema, ¿sí? O sea, es una persona que no tiene historias compartidas contigo, no hace parte del mismo organigrama empresarial. Por ende, su escucha es muy empática, muy confrontadora, pero no evaluativa. Y entonces, esa mezcla es la que hace tan valioso el proceso de coaching. A veces uno dice, bueno, pero igual el jefe también lo escucha, el jefe también le hace preguntas. Sí, pero el jefe no puede dejar de ser un evaluador de la persona, porque entre otras cosas uno de sus roles es evaluarlo. Y el jefe está en el mismo sistema de la persona, por ende puede estar cayendo en los mismos paradigmas que pueden estar limitando la solución de algo. Y de pronto llega alguien que viene de fuera del sistema con una mirada no mejor, pero sí diferente desde fuera del sistema. Entonces el tipo de preguntas que hace son diferentes también. Correcto. De hecho son las perspectivas diferentes y es así. Y hablaron de cómo ese jefe le dé aporte indirectamente a ese ejecutivo. Pero en sí, Ricardo y Alejandra, y si quiere primero Alejandra y luego Ricardo, para llevar ese orden, ¿cómo se beneficia entonces un ejecutivo al contratar un coach? Bueno, me encanta también esa pregunta porque justamente eso es lo que hacemos en el equipo Metas, ¿no? Un ejecutivo se beneficia. Voy a arrancar, siempre saco el hilo de lo último que dice Ricardo, es que justamente cuando un coach no está dentro del sistema, puede verlo desde otra perspectiva y al verlo desde otra perspectiva es una visión completamente diferente
que te da una visión más amplia de cualquier cosa que esté sucediendo. Es como nos pasa en cualquier aspecto de nuestra vida. Muchas veces nosotros, al estar inmersos en una situación, no vemos la solución, viene otro, cualquier otra persona, tú le comentas y da allí la luz, ¿no? Lo mismo ocurre en el entorno organizacional. ¿Cómo se beneficia? Primero, porque tiene una visión diferente, una perspectiva diferente. El otro es porque el coach es una especie sabe qué tiene que hacer, sabe cuál es su trabajo. Y su trabajo es acompañar, confrontar a esta persona a través de preguntas. Y muy importante, que en ese proceso, que es un proceso de acompañamiento, la meta a alcanzar o el desarrollo de competencia de ese ejecutivo debe estar relacionada con un propósito organizacional. Y el coach, al saber eso, lo primero que va a preguntar es cómo aporta, o digo, entre las primeras cosas, cómo aporta esta meta al resultado organizacional. Y ahí quizás es una primera dada cuenta, una toma de conciencia en donde ese ejecutivo dice, ¿cómo aporta? O esta acción, ¿a qué estás conduciendo para el desarrollo de tu competencia? Bueno, en y cómo este desarrollo de tu competencia apunta al resultado organizacional. Es mágico, yo lo llamo así porque es darse cuenta justamente de que tú formas parte de un todo. Allí aplica muchísimo la teoría de sistemas. Nosotros en el coaching neurolingüístico, así como vemos en nuestra individualidad que somos un sistema, la persona en sí es un sistema que forma parte de algo más grande y que cualquier cosa que haga en su desarrollo va a impactar a otros entornos, a otros departamentos, a otros equipos y a la organización entera. Tal vez yo lo único que añadiría es un concepto que se viene manejando hace mucho tiempo y que creo que nos quedó muy claro en esta época de pandemia, que es lo que llaman la soledad del ejecutivo. O sea, en las organizaciones, el ejecutivo muchas veces no tiene con quién abrirse, con quién ponerse vulnerable, con quién hablar de lo que no está resolviendo, inclusive de los temores que tiene frente a las situaciones cotidianas que está enfrentando. Ok, lo puede hablar con su jefe, pero su jefe es un evaluador. ¿Hasta dónde se puede sincerar, si es que existe el verbo, o ser totalmente sincero con su jefe? Con sus pares, ok, son sus colegas, pero también son sus competidores en otro sentido. Entonces, ¿hasta dónde puede ponerse vulnerable con sus colegas? Y su equipo, pues se supone que el fuerte tiene que ser él, porque es el líder. Entonces, normalmente las personas, ese nivel de vulnerabilidad, solo lo abrimos, por ejemplo, con un muy buen amigo tomándonos una cerveza, o con la pareja. Pero el buen amigo y la pareja tienen una escucha muy apreciativa, pero de pronto no nos saben hacer las preguntas, porque no están entrenados para eso, las preguntas que me ayuden a ver lo que no estoy viendo, tanto en términos de obstáculos como en términos de recursos. Entonces, una de las principales razones por las cuales a un ejecutivo le convendría tener un coach en ciertos momentos de su carrera es exactamente por esa soledad de no tener con quién abrirse ante cosas que lo están afectando y que le están limitando su desempeño. Ricardo, te digo de hecho, me encanta lo que dices, Olvi, Mari, todos. Yo me uso coach. O sea, cuando siento muchas veces esa soledad que tú dices, digo, necesito en este momento entrar en un proceso de coaching porque, para alcanzar lo que quiero o desentrañar todo esto que está sucediendo. Pero también es importante aclarar que no siempre es cuando estamos en situaciones de dificultades. Muchas veces creemos que el coaching es cuando estamos que no podemos más. Obviamente pareciera ser lo más común. Y sí, y claro que sí, pero también un coach es necesario y es espectacular en los ejecutivos cuando realmente necesitamos generar resultados, bien sea porque estamos en un proceso de crecimiento, bien sea porque hay una estrategia de negocio, cualquiera que sea, más bien sí, de crecimiento positiva, y allí es importante y es necesario desarrollar competencias para generar esos resultados. Claro, y esto lleva a hablar también de los tipos de coaching, ¿no? Entonces podemos hablar de un coaching enfocado al desempeño y un coaching enfocado al desarrollo. Y podríamos, aunque no se usa mucho esta terminología,
hay un coaching correctivo y hay un coaching preventivo. Y lo que está hablando ahorita Alejandra es de que el coaching no solo sea algo correctivo cuando ya como que el ejecutivo ya no tiene más opciones y se contrata un coach, sino también verlo como algo preventivo, como parte de su desarrollo. Y ya grandes organizaciones incluyen procesos de coaching como parte del desarrollo de sus ejecutivos. No es porque tengan un problema de desempeño, simplemente, así como en determinado momento de la carrera del ejecutivo debe tomar ciertos cursos, de la misma manera tienen procesos de coaching ya como parte de su desarrollo normal como ejecutivo. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el coaching, en el coaching hablamos de terreno, jugar en el campo de juego. El coaching, a diferencia del entrenamiento, que puede ser, bueno, no quiero entrar en los detalles de una capacitación, pero sencillamente hay un profesor, recibes una indicación, puedes hacer dinámicas, puedes hacer todo. El coaching es ir ensayando, es ensayo tras ensayo, y de una sesión a otra es ¿cómo te fue? Sencillamente con una pregunta, ¿cómo te fue con estas acciones que se conversaron en la sesión anterior? Es cómo te fue en el campo de juego. Maravilloso. Fíjate que hasta ahora han comentado muchísimo para qué sirve el coaching, cuál es la utilidad del coaching, por qué un ejecutivo utilizaría, ¿no? O pasaría por un proceso de coaching. Pero a mí me encantaría que podamos puntualizar, porque además es algo que escuchamos repetidas veces, ¿no? ¿Para qué no, y pongo en mayúscula el no, para qué no sirve el coaching? Ok. Bueno, yo siempre he pensado que el coaching te sirve para aprender lo que nadie te puede enseñar, ni siquiera el propio coach. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve el coaching? Para que te enseñen algo. Para eso existe la capacitación, para eso está el aula. O sea, el proceso de coaching hace que aprendas, pero aprendes de tus propias experiencias. No aprendes de los conocimientos del coach, porque el coach no es un entrenador. Entonces, no sirve. No sirve para que te enseñen algo. Sí terminas aprendiendo, indudablemente, pero no es un proceso de enseñanza-aprendizaje. No sirve para que te resuelvan la vida, porque algo que aprendemos los coaches es a no dar consejos. No es una consejería. ¿Sí? No sirve para, lo comentábamos, para resolver situaciones terapéuticas. Tampoco busca el coaching meterse en esos terrenos que son de otro tipo de especialidades. Entonces, para eso es para lo que el coaching no sirve. Y fíjate que cuando uno va con una organización y dicen queremos que Juan tenga coaching, una de las primeras preguntas que yo siempre me hago es esa. A ver, ¿Juan necesita coaching o necesita otra cosa? ¿Sí? Además de coaching. O el tipo de situación que está enfrentando no se resuelve con coaching, que también muchas veces sucede, porque el coaching no es nada mágico, no es nada que resuelva todo tipo de situaciones. Es una metodología muy específica para situaciones muy específicas. Bien. Agregaría que el coaching no sirve cuando no es voluntario. Y allí es importante porque cuando es organizacional y está dentro de la dinámica organizacional, cómo distinguir qué es voluntario o no, ¿no? Porque si esto lo hace la organización y es mi plan, tengo que, juro, tener un coach. Pero quiero aclarar. Primero, realmente para que funcione tiene que ser voluntario. La persona tiene que quererlo. Si no lo quiere, es que ni que seas el coach más espectacular del planeta, que tengas todas las horas de vuelos habidas y por haber, no va a funcionar, porque el coaching se trata de la toma de conciencia de la persona, y si la persona no está abierta mentalmente para que eso ocurra, no va a suceder. Ahora, si estamos hablando de desarrollo profesional, estamos hablando de ejecutivos en donde la empresa donde estás hay un plan de coaching y tú no quieres, está así, el sponsor, o sea, el patrocinador dentro de la organización, llámese recursos humanos, llámese tu líder, llámese como sea,
una labor es justamente, no es convencer, porque no estoy hablando de convencer, es de vender, de enamorar en la idea a la persona para que pueda participar en un proceso de coaching. Porque también puede suceder, y eso aquí implica conocer a las personas cabalmente. Porque muchas veces estamos en un proceso interno, personal, que ni siquiera es oportuno, no funciona el coaching aunque lo quiera, no estamos en el momento adecuado, puede ser que estamos viviendo unos cambios interesantes de, no sé, mudanza de país, un duelo, una situación de separación, o sencillamente mi hijo se graduó y estoy muy feliz y estoy emocionalmente, no sé, hay tantas cosas que no conviene tampoco en esos momentos, entonces implica conocer muy bien a la persona cuando se va a iniciar un proceso de coaching. Alejandra, hablaste de cuándo no y me generas la siguiente duda, porque hay una línea bien como, no sé si será delgada o bastante gruesa, de cuándo no es coaching y cuándo es terapia. ¿Cómo nos pueden aportar ustedes sobre esto? Esa línea que capaz es muy gruesa y yo la veo como delgada, pero que Sí. el coach sepa identificar esto no es de coaching, esto es de terapia o esto no es de terapia y yo sí puedo aportar. Qué bonito la pregunta porque puede suceder que nos demos cuenta antes o durante. Es decir, sin que nos demos cuenta antes de que sea terapia, por ejemplo, y entre un proceso de coaching, durante el proceso de coaching podemos nosotros como coach darnos cuenta y recomendar que esa persona más bien el apoyo que necesita es terapéutico. Que para mí, ¿cuáles son las señales? Todos los seres humanos somos perfectos en generar señales, sobre todo para nosotros mismos. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta hasta que empezamos un proceso personal, interno y mirar hacia adentro. Pero nosotros emitimos señales y allí está clara la neurolingüística. Por eso la neurolingüística es mágica, a mí me fascina. ¿Qué es la neurolingüística? Es la relación de lo que ocurre en nuestra mente, lo que está en nuestro sistema de creencias, patrones de pensamientos, hábitos, y eso se traduce en un lenguaje verbal y no verbal y generamos un sistema de representación. Cuando nosotros emitimos señales de que las emociones nos están por encima de lo que nosotros somos capaces de controlar y esa persona emocionalmente no está hábil para generar acciones por sí mismo, nosotros ahí mismo como coaches que estamos entrenados para eso, por eso las certificaciones de coaching son excesivamente importantes, no son cualquier cosa. Justamente estamos entrenados para eso, para sugerir que esa persona lo que necesita es terapia. Es cuando las emociones están por encima de lo que es capaz de actuar bajo su control y por criterio y sentido común. Sí, hay otras señales complementando, y muchas veces lo detecta uno, como bien dice Alejandra, es durante el proceso, ¿sí? Por ejemplo, personas que todo lo que les sucede es culpa de otros. ¿Sí? O sea, siempre es ¿sí? Ese puede ser un indicador. Personas que justifican el no logro actual de algo por situaciones que sucedieron hace muchísimo tiempo en su pasado remoto. Ahí también puede haber un indicador de que de pronto la persona lo que necesita es un apoyo más terapéutico. O como bien decía Alejandra, el manejo que hace la persona de sus propias emociones y cómo muchas veces las emociones le ganan y le quitan o le impiden accesar a cierto tipo de recursos. Recuerdo una vez, conversando con una terapeuta, decía, bueno, es que un poco la diferencia está en que un coach puede trabajar con emociones, porque las emociones son parte de la cotidianidad de los seres humanos, pero no está entrenado para trabajar con ciertos estados emocionales, en donde sí es necesario que la persona sea terapeuta. Entonces el tema de cómo manejamos nuestras propias emociones puede ser otro indicador también de si la persona necesita terapia o necesita coach. Excelente. Me gusta mucho, yo siempre agarro, Ricardo,
el tema de que la culpa es del otro. Nosotros en el equipo Metas tenemos una filosofía en que siempre nos imaginamos que hay una línea imaginaria, y todos imagínense una línea. De un lado está la zona de la responsabilidad y del otro lado está la zona de la victimización. Y aquí no quiero caer de que sí, está llorando y está así porque de verdad sufrió, porque de verdad le pasó. Podemos tener, cuando hay hasta 6 puntos que se han determinado, y hay estudios de que la persona cuando está en el lado de la victimización es evidente, es decir, y constantemente, cuando esa conducta es recurrente, puede ser que le echa la culpa a los demás, que me acordó lo que dijo Ricardo, que entonces siempre hay un fantasma del otro, o porque cree que las cosas del pasado entonces no van a eliminarse nunca, o porque siempre los colegas o que no tienen los recursos o que el país, siempre hay algo, siempre hay algo. Entonces cuando nosotros entramos en un proceso de coaching y pensamos que todo está basado en la voluntad de la persona, basada en la voluntad de la persona, y empezamos, ¿cómo te fue? Es que no pude por esto, porque llovió, no pude porque mi jefe no dijo, no tengo el dinero para esto, y otra vez, y vuelve a suceder, para nosotros está en ese lado de la victimización, y definitivamente lo que es momento de hacer un parado, y es recomendable hacer algo distinto. Súper. Y es momento de hacer o de comentarles que ya llevamos la mitad de nuestra jornada de hoy, y para ello quiero hacerle una invitación a María Cristina, que nos tiene una excelente noticia y exclusiva para todos los participantes de la noche de hoy. Cuéntanos, Así María es. Cristina. Hablando de hacer algo distinto, como dijo Alejandra, pues les tenemos una gran sorpresa a las personas que nos acompañan el día de hoy. Y la sorpresa es que las primeras 3 personas que escriban el correo info@equipometas.com, ya Olvin lo puso ahí en el chat, van a tener la oportunidad de obtener medias becas para nuestra certificación internacional en coaching neurolingüístico, que van a estar facilitando, adivinen quién, pues Ricardo Escobar y Alejandra González. Comienza en octubre. Así que las primeras 3 personas que escriban ya al correo info@equipometas.com, pues van a poder optar por estas medias becas. Así que bueno, esa era la información que queríamos dar. Sí. Excelente. Así que bueno, es su oportunidad. Así es. Entonces escriban allí y comenten que están participando en el webinar o en la Open Talk de la noche de hoy, porque también hay otras consultas paralelas, entonces para que el equipo Metas pueda identificar que han participado y obtener hasta una media beca. Sigamos entonces, ya han escrito bastantes consultas por el chat, ¿te parece si las leemos antes de continuar con nuestra? Sí, buenísimo. Vamos a ver. Vámonos a las primeritas. Aquí dice, ¿cuál es la diferencia concreta entre un coach y un mentor? Aunque no hemos definido qué es mentoring ni lo hemos tocado, pero salió aquí. ¿Se nos puedes apoyar, Okay. Ricardo? Sí, con gusto. A ver, el coaching se enfoca a metas concretas de la persona, pueden ser personales o empresariales, de corto o mediano plazo. ¿Sí? O sea, son metas muy específicas. El mentoring más tiene que ver con el desarrollo general de la persona y de su conciencia, aunque habría que especificar a qué nos referimos con conciencia. En el mentoring sí es conveniente que el mentor tenga un, digamos, desarrollo que pueda aportarle al mentí. Normalmente en las organizaciones, los procesos de mentoring, el mentor es alguien o ya de mucho recorrido entre la organización, un role model de lo que se espera del mentí, o en el caso de mentoring técnico es alguien que tiene un gran expertise en algo específico que es necesario que el mentí aprenda. Y las herramientas en mentoring, aunque también se usa la pregunta muy enfocada al desarrollo, pero en mentoring se usa el contar experiencias personales, se usan otro tipo de herramientas, el recomendar ciertas cosas al mentí es otro modelo
es otro modelo muy valioso también para otro tipo de necesidades. Entonces, sí hay una diferencia radical entre coaching y mentoring en ese sentido. Súper. También dice, ¿cuánto puede dificultar un proceso de coaching entre el coach y coachee si es que ambos se conocen previamente, son amigos, familiares, compañeros? Nos la pregunta Rubén. Si me permites, Alejandra, igual Claro. tú complementas. A ver, hay algo que se llama rol primario. Si tú y yo somos amigos y después yo te voy a hacer coaching, hacerte coaching va a ser un rol secundario. Mi rol primario es que somos amigos. Y el rol primario siempre le gana al rol secundario. O sea, siempre la relación se va hacia el rol primario. Además, si yo soy tu amigo, tú lo que necesitas no es que yo sea buen coach tuyo, lo que necesitas es que sea buen amigo. Sí. Si yo soy tu papá, lo que necesitas es que yo sea buen papá, no que sea buen coach. Yo no le hago coaching a mis hijas. Yo no le hago coaching a mi pareja. Mi pareja lo que necesita es que sea buena pareja. Mis hijas necesitan que sea buen papá, que es muy diferente. Entonces, siempre que hay un rol primario, ese rol primario va como a jalar la relación. Y en cierto sentido, sesgaría totalmente el proceso de coaching. Sí. Yo quiero contar un ejemplo. A mí me pasó en esta sobre todo muy al principio, de querer hacerle coaching a todo el mundo, porque esto de verdad que funciona y a mí me encanta. Le hice coaching a una de mis hermanas. Y de verdad fue un proceso y yo no sé quién sufrió más, ella o yo. Es un sufrimiento. Porque entonces yo intentando estar como un coach, seria, o sea, amable y firme, seria, es muy difícil separar como ser humano que cuando me hablaba de alguien de la familia o que no sé qué, o que ella estaba sufriendo por algo, a pesar de que no es terapia, siempre sale algo, ajá, ¿por qué no logras algo? Porque, o no más que el por qué, ¿qué te hace, qué te impide? Siempre salen cosas y es muy difícil para nosotros como coach también separar eso cuando estás hablando con alguien demasiado cercano. O sea, la relación afectiva supera a cualquier cosa que pueda suceder. Ahí dije, es verdad, más nunca en mi vida hago coaching a mis hermanas. Más nunca. Está bueno, está bueno. Aquí Julio Alfredo, y con esta pregunta cierro la media jornada de preguntas del público. Igual pueden continuar escribiendo y con gusto se lo leemos al final. Pero nos dice, Julio Alfredo dice, ¿para cada actividad existe un coaching o un coaching puede abarcar todo tipo de motivación en cada actividad? Claro, a ver, si entiendo bien la pregunta, los americanos definen los tipos de coaching por el tipo de meta. Entonces tú vas a un congreso de coaching en Estados Unidos y entonces hay una conferencia de coaching de nutrición, otra de coaching de salud, otra de coaching de finanzas, otra de coaching para parejas. Y hay 25,000 tipos de coaching porque hay 25,000 tipos de metas, de retos. El europeo define el coaching diferente, ¿sí? En Europa te hablan de life coaching, ¿sí? Para decisiones y retos de tipo personal, coaching ejecutivo, ¿sí? Y bueno, y otra especialidad de la cual hablaremos otro día es team coaching, en donde mi cliente no es una persona, sino es un equipo, ¿sí? Entonces creo que por ahí va el tema y por ahí va la confusión. Si definimos el coaching por el tipo de meta, pues la gama es amplísima, ¿sí? Con el tiempo, ya también algo comentaba Alejandra, con el tiempo también se han generado ciertos nichos de especialización del coaching. Entonces, por ejemplo, se habla de coaching político y entonces ahí estamos definiendo el coaching por el tipo de cliente, por el tipo de coaching. Entonces, coaching político es coachar a personas que se dedican a la política, ¿sí? Existe el coaching deportivo, que es muy diferente al coach entrenador deportivo. Entonces, son personas que se dedican a coachar deportistas, ¿sí? Hay personas que se dedican a coachar adolescentes, entonces podríamos hablar de un coaching para adolescentes. Entonces, depende, es como desde qué lógica definimos los tipos de coaching. Pero sí quisiera complementar que la metodología de un coaching especializado profesional es la misma.
Es decir, o sea, dependiendo del ámbito, del entorno, del nicho, del sector donde te encuentres, está, el entorno será ese. Pero al final, cuando hablamos de coaching neurolingüístico, la metodología es de hacer preguntas, de confrontar, de establecer metas, de cómo va, plan de acción, medir ese plan de acción. Al final, la base es la misma. Claro. Y aquí quiero dar un ejemplo de mi propia experiencia. Yo hago algo que se llama coaching multicultural, pero ¿a qué me refiero? ¿Cuál es el nicho de trabajo? Ejecutivos que vienen de otros países y que los trasladan a México o a Colombia y se les dificulta, por obviedad, adaptarse a la cultura del país, a la cultura laboral del país, a dirigir personas o ser dirigidos por personas de ese país, y eso lo llaman coaching multicultural. Entonces, son como categorías que se van creando en función de los nichos, en función del tipo de cliente, en función del tipo de meta. Son como diferentes maneras de definir los tipos de coaching. Hasta ahora hemos hablado de el proceso, ¿no? Del proceso de coaching como tal, pero a mí me encantaría que nos pudieran compartir desde su experiencia cuáles son aquellas competencias que necesita tener un coach. Competencias, hablando de competencias como ese cúmulo de conductas para lograr algo. Bueno, importantísimo para mí, yo puedo nombrar algunas y Ricardo que nombre otras, es la escucha. La escucha es la herramienta, no sé si competencia más importante que tiene un coach. Esa escucha, yo la puedo, incluso yo a veces digo, no es escuchar con los oídos, es escuchar con la vista, es escuchar con el cuerpo, porque además el coach se entrena para tener una agudeza sensorial impecable. Y no es que si mueve el ojo para acá o el mueve para allá, es reconocer que algo está sucediendo con tu cliente porque es una entrega absoluta. Entonces yo podría decir que la primera es escucha, otra es observación consciente, integral, completa, y para mí hay una que no sé si se llama así en términos de competencia, pero es justamente la entrega. Cuando digo la entrega, es estar consciente que quien tienes al frente es un ser humano, es una persona, y a veces, lo digo porque muchas veces me he encontrado con coaches en que, bueno, voy a una sesión, te hablo ahorita, estoy aquí en plena sesión, no, es que como no puedes estar en plena sesión hablando por teléfono con otro o adelantando algo, o sea, es entregado, por eso la agudeza sensorial. Sí, que digamos como ciertas subcategorías serían la empatía. A la entrega también la llaman un poco como la presencia, el estar presente, estar correcto, al 100% para el otro. Y otra competencia importantísima en coaching es saber preguntar. Y uno dice, bueno, pero es que es obvio saber preguntar. No. Si nos damos cuenta, en el colegio nos enseñaron a responder preguntas, no nos enseñaron a hacer preguntas. En la universidad, muy seguramente nos hacían otro tipo de preguntas para desarrollar más la conciencia y el criterio frente a ciertos temas. Pero normalmente era el profesor el que preguntaba y nosotros los contestábamos. Entonces no estamos entrenados para hacer preguntas. Ricardo, y esa entonces... es una de las principales. Esa es de las principales, correcto. Ahora, ¿y por qué el coaching se basa en preguntas? Ok. Porque, a ver, una buena pregunta no puede no ser contestada. La pregunta es como que te mueve internamente, ¿sí? Las preguntas traen presuposiciones, te hacen ver lo que no están viendo. Y voy a poner un ejemplo. Una persona tiene que tomar una decisión, entonces dice, bueno, a ver, ¿hago A o hago B? Muy seguramente alguien le diría, bueno, a ver, analicemos ventajas y desventajas de A y ventajas y desventajas de B. Y está bien ese approach, pero si vamos más a fondo y lo vemos un poco desde la neurolingüística, la persona está en un patrón binario, si se dan cuenta. ¿Hago A o hago B? ¿Hago A o hago B? Entonces, si yo le digo, veamos las ventajas de A y desventajas de A, sigo en el patrón binario.
En cambio, ¿qué pasa si le pregunto, oye, y si no pudieras hacer ni A ni B, ¿qué harías? Ahí estoy haciendo algo muy diferente, le estoy ampliando el mapa, lo estoy poniendo a pensar en C, D, E, F, G, H. O sea, lo estoy obligando a romper el patrón binario y a buscar otro tipo de soluciones. Entonces, ese es el gran aporte de las preguntas, ¿sí? Que la pregunta nos hace ver lo que no estamos viendo. Sí, correcto. ¿Sí? Imagínense una persona que dice, no puedo ir porque está lloviendo. Y tú le dices, ¿y cómo podrías ir aún lloviendo? Si se dan cuenta, la pregunta implica, es como que la pregunta tiene detrás como ciertas presuposiciones que mueven a la persona. Y es una pregunta, a mí me encantan esas preguntas que hace Ricardo, y la pregunta es tan significativa, por eso no es cualquier pregunta, que por muy simple que sea, de hecho, mientras más simple mejor, tiene que ser en el momento oportuno, con la entonación adecuada, con la agudeza, como un alfiler Bluetooth, llegando a donde tiene que llegar. Hay preguntas tan simples que, por ejemplo, y que no, alguien que diga no puedo, no puedo, y que sí puedes. Ya, y que sí puedes. Incluso aunque responda nada, eso también está dentro del metamodelo, aunque porque podemos caer ahí en ese juego un rato, y eso nos encanta a los coaches, y ahí vamos, y hasta que boom, de repente se destapa, y la persona, y para nosotros eso es, no se pueden imaginar, es algo, cuando dicen, y la carita, me acabo de dar cuenta, eso no, ya, seguramente vino después de una batería de preguntas interesantes. Otro ejemplo de cómo una pregunta en el momento adecuado, como dice Alejandra. Por ejemplo, alguien dice, es que ya lo intenté todo. Y tú le dices, ¿y qué no has intentado? Suena un juego de palabras, pero no es un juego de palabras. La persona que dice, ya lo intenté todo, si se dan cuenta, está en el pasado y desde ese pasado está justificando la imposibilidad de lograr algo en el presente. Y al yo preguntarle, ¿qué no has intentado? Le cambié totalmente el canal porque lo estoy poniendo a pensar en presente-futuro, no en pasado-presente. ¿Sí me explico? Inclusive la pregunta, ¿qué no has intentado? Sutilmente es una orden, es tener una idea en este momento. Así es como se trabaja en coaching desde la neurolingüística. ¿Sí? Vamos escuchando, como dicen por ahí, cómo la persona nos cuenta el cuento y desde ahí uno va viendo dónde y en qué momento y de qué manera preguntar. Y en el fondo somos destructores de cuentos, los coaches, ¿no? O sea, le ayudamos a la persona a reorganizar el cuento y armar un cuento que sí le ayude, no un cuento que no le ayude. Por eso le desmontamos creencias y paradigmas. Es como la pregunta que a María Cristina le fascina, ¿qué es lo peor que puede pasar? Esa pregunta suena, pero a veces es sacar a la persona de esa zona, por eso les decía, de esa zona de no solución a una zona de solución, a una zona de que mire diferente, de que sienta diferente. Okay, que es malísimo, y qué es lo peor, es que no me atrevo, no puedo, pero qué es lo peor, dime lo peor que puede pasar. Y a veces eso es a lo peor, bueno, no es tan grave. Y allí sacamos a la persona de esa zona. Fíjate que hasta ahora han hablado muchísimo de neurolingüística y específicamente de coaching neurolingüístico. Entonces, me encantaría saber si existe diferencia entre coaching neurolingüístico de otros modelos de coaching, o estamos hablando de lo mismo, o de qué estamos hablando realmente. Claro. A ver, tendríamos que hacer una especie como de triángulo, ¿no? Un triángulo en el cual está el coach, la persona, que técnicamente lo llamamos el coachee, el coachado, el que recibe coaching, el coach, el coachee, y el tema, el reto que tiene, la meta que tiene que alcanzar, ¿sí? En ese triángulo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú vas a encontrar muchos abordajes de coaching que son muy enfocados hacia el coaching mismo, hacia la persona como persona, ¿sí? Y se mete mucho con la persona en su esencia, ¿sí?
vas a encontrar otro tipo de modelos muy enfocados hacia la meta como meta. Entonces son modelos muy pushers, son modelos muy presionadores de esos coaches que te llaman a las 11 de la noche a ver por qué no estás resolviendo algo. Y existen ese tipo de modelos, ¿sí? Inclusive hay uno que llaman coaching coercitivo. Interesante el nombre, ¿no? Entonces, lo que trabajamos desde la neurolingüística no es la persona como persona, ni la meta como meta, sino la persona frente a la meta. Cómo la persona percibe, cómo se percibe frente a un reto específico, cómo procesa lo que percibe, cómo lo habla, y desde ahí cómo ayudarle desde el lenguaje a cambiar la manera como percibe algo y por ende la manera como lo enfrenta. O sea, nuestro ámbito de acción es la persona frente al reto, no es la persona en sí misma ni el reto en sí mismo. Correcto. Es la persona frente al reto. Por eso hay una presuposición del coaching neurolingüístico que a mí me encanta y es que si siempre has hecho lo mismo, vas a generar los mismos resultados. Entonces, por supuesto que para generar resultados diferentes tienes que cambiar la estrategia de desempeño. Entonces, fíjense que hablamos allí de resultados, de metas, pero ¿qué haces tú en función de eso? Y más allá, es tu perspectiva y tu percepción en función de esa meta y ese resultado. Maravilloso. Hablamos de proceso de coaching como tal, proceso. ¿Cuánto debería durar un proceso de coaching? Okay. Desde inicio hasta la última sesión. A mí ahí me gusta hablar como de rangos, ¿sí? Como de mínimos y máximos. Puede haber pequeñas variaciones, pero creo que esto ayuda. Un proceso de coaching no debería durar menos de 6 sesiones y no más de 10, 12 sesiones. Creo que ese sería un buen rango, ¿sí? Todos lo manejamos así. Exacto. Es bueno verlo como en mínimos y máximos. Entonces, si nos damos cuenta, tampoco es un proceso muy extenso. Recuerdo una vez una gerente de gestión humana de una empresa muy grande en una conferencia me decía, oye, pero las personas tienen que prepararse antes del proceso de coaching. Le decía, bueno, ¿en qué sentido? Me dice, porque el proceso de coaching es algo muy doloroso y muy largo. Le decía, mira, no sé, con todo gusto charlémoslo más en detalle, pero no es ni doloroso ni largo, ¿sí? O sea, es retador, indudablemente, pero doloroso, habría que ver qué experiencia has tenido al respecto para que digas que es un proceso doloroso. Y largo, no sé qué entiendas por largo. Entonces, digamos que un proceso de coaching también depende si es de desempeño o es de desarrollo. Digamos que en promedio duraría entre 3 y 6 meses. Ese podría ser otro rango como de mínimos máximos en tiempo. No es exacto, pero bueno, da una idea. Menos de eso no es recomendable porque si estamos hablando de cambios de conducta, de hábitos, de manera de hacer las cosas, para generar nuevos hábitos, para generar cambios de creencias, para cambiar muchas cosas, es necesario que incluso que la persona, insisto, con el campo de juego, vaya al campo de juego, practique, porque en muchos casos nosotros como coaches podemos intuir que va a fallar esa persona en alguna acción en particular. Y voy a ser muy responsable con lo que voy a decir. Fallar no es fracasar. Nosotros manejamos, también hay otra presuposición en donde el fracaso es sencillamente un resultado indeseado. Es que no se definió bien el resultado. Vamos a ajustar esa definición del resultado. Pero si la persona insiste, por más que nosotros hagamos preguntas de confrontación, y la persona insiste en caminar y allí hay un barranco, bueno, muchas veces nuestra labor como coach es hacer que se caiga por el barranco. O sea, en sentido figurado, por supuesto. Dale para que cuando venga en la siguiente sesión es cómo te fue, Alejandra, me caí por el barranco y nunca te lo dije, yo sabía que eso iba a pasar, no, eso jamás. Cuéntame, ¿qué aprendiste de esa caída en el barranco? Fíjense que la pregunta es ¿qué aprendiste? Ya le damos por hecho que hay un aprendizaje. Entonces allí es importante ir validando y eso, por eso es un proceso. Para complementar, desde el mundo del coaching, ¿qué es aprendizaje? Aprender es darse cuenta y desde ahí generar comportamientos más efectivos frente a un resultado deseado.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos en un proceso de coaching? Ayudarle a la persona a que se dé cuenta de ciertas cosas y de aquello que se dio cuenta en la sesión, que salga a experimentar con la realidad. Ahora, ¿cuál es el indicador? Si esos comportamientos nuevos, diferentes con los que sale a experimentar, lo acercan o no a un resultado deseado, ¿sí? Entonces, también hay que ver el aprendizaje como, lo que buscamos en coaching es que el aprendizaje sea consciente, autónomo y sostenible en el tiempo. Por eso se habla de mínimo 3 meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que buscamos en un proceso de coaching es que aquellos comportamientos que la persona tiene, que en el fondo es prueba y error, porque no hay magia en esto, sean conscientes, o sea, que esos nuevos comportamientos sean la consecuencia de la concientización que hace la persona en la sesión de coaching. A su vez que sean autónomos, o sea, que esos comportamientos los tenga porque quiere tenerlos, porque les ve el valor, no por una presión externa únicamente. Y que sean sostenibles en el tiempo, o sea, que la persona se apropie de esos nuevos comportamientos, los haga suyos, los haga propios. Eso es lo que se busca en un proceso de coaching. Entonces, en el coaching, cuando hablamos de aprender, es un poquito diferente a lo que entendemos de aprender cuando estamos sentados en aula y nos están enseñando algo específico, ¿no? Correcto. Por eso es que en el coaching, para cerrar aquí, tenemos 4 pilares fundamentales del coaching. El primero es la pregunta por todo lo que ya hablamos. Luego, la toma de conciencia. O sea, allí debe haber una toma de conciencia y eso solo es el coachee que lo tiene. Nosotros como coaches, o sea, es que es muy personal, es un proceso personal. Luego está el tema de la responsabilidad. Aquí para mí eso es clave. La persona se hace responsable de lo que ocurre en su vida. Ya no es el otro, ya no es. Entonces, entrar en ese campo de juego, hacer y ensayar y ir reconociendo qué lo acerca y qué lo aleja del resultado que quiere es asumir la responsabilidad de sus actos. Y por último, los actos, la acción. Sabe que para cambiar tiene que actuar. Fíjense que hasta ahora todo se escucha súper bonito, súper maravilloso y se ve como que un proceso de coaching es lo más extraordinario. Pero a mí me encantaría saber, ¿qué podría ser que un proceso de coaching no funcionara? Okay. ¿Es posible que no funcione? Sí, definitivamente. O sea, uno, que curiosamente en life coaching no sucede, porque en life coaching la persona te busca, la persona está pagando de su propio bolsillo las sesiones. Pero en coaching empresarial es bastante común la persona que lo mandan a coaching. No decidió ir a coaching, lo mandaron. Tal vez el mejor símil sería para los terapeutas cuando uno trabaja con un adolescente y los papás fueron los que lo mandaron a las sesiones, pero los papás pagan y están como todo el tiempo mirando a ver qué es lo que está pasando, pero en realidad tu cliente es el adolescente, ¿no? Eso se da mucho en terapia con adolescentes, ese fenómeno. A veces en las organizaciones pasa eso. Entonces, yo creo que, a ver, y volvemos a algo que comentaba Alejandra, antes o durante. En el antes, mira, resistencias de la persona o no cree en el coaching. En México decimos está vacunado contra el coaching por historias que escuchó o por malas experiencias que tuvo recibiendo coaching o de gente cercana. Eso puede ser un elemento de resistencia inicial. Otro, que la persona no entiende el beneficio del coaching, no entiende cuál es la lógica de hablar con un externo en privado, que además ni siquiera me va a dar soluciones, me va a hacer unas preguntas medio extrañas, ¿sí? O también puede ser que la persona está abierta al proceso de coaching, pero no hace buen clic con el coach en sí mismo, con la persona del coach. O que tiene una serie de prerequisitos de que yo quiero que el coach sea de ojos azules, mida más de 1,80, graduado en Harvard, y si no, no lo acepto como coach. Entonces, también hay mucho de posibles predisposiciones. Eso es antes de empezar el proceso. Durante el proceso, mira, puede ser desde que en algún momento la persona siente, por ejemplo, que se perdió la confidencialidad del proceso, y eso es algo que los coaches tenemos que tener mucho cuidado. De pronto que la persona no empieza a ver avances y siente como repetitivo,
como que sí, me preguntas lo mismo varias veces en la siguiente sesión, etcétera, ¿sí? También puede llegar a suceder. Y creo que lo que tenemos que hacer los coaches es, yo diría, como un buen proceso de diagnóstico previo. Y parte del diagnóstico es ver las posibles resistencias iniciales. En las organizaciones se da inclusive agendas ocultas, ¿no? Personas que mandan a coaching, pero hay un segundo objetivo en mandar a la persona a coaching. Y ese segundo objetivo no se le clarifica al coach. Entonces, hay varios factores ahí que pueden jugar en contra un poquito, ¿no? A mí me ha pasado, Ricardo, eso último que dice Ricardo, de repente llega el sponsor organizacional y dicen, bueno, Alejandra, cuéntame, ¿verdad que no funciona para el cargo, no? Porque estamos esperando el informe del coach. No, eso hay una agenda oculta y eso definitivamente eso no ocurre y por eso no puede no funcionar el proceso. Basado en la pregunta, a mí lo que yo siento muy relevante y se puede romper el proceso en cualquier momento es cuando hay pérdida de rapport, que es lo que llamamos conexión, que puede ser por cualquier factor, puede ser pero el coach tiene que saber cuando eso se está perdiendo. O sea, porque hasta eso nos vamos dando cuenta y a veces forzamos procesos, y se está perdiendo, como todo en las relaciones humanas. Cuando nosotros vemos que está perdiéndose la conexión, insistimos en estar allí es donde a veces es mejor detenernos, aguantarnos y después continuar, si es que hay posibilidad de continuar. Sí, fíjate que hay una pregunta de Miriam García que es muy similar a lo que dice. Dice, hay personas que se molestan con tantas preguntas. ¿Qué sugieren hacer en estos casos? Ok. Tiene mucho que ver con lo que está diciendo Alejandra, porque no solo es la pregunta, es cuándo y cómo te la hago. ¿Sí? Muchas veces los coaches insistimos demasiado en la pregunta, entonces ya se siente como presionado el proceso. Lo que pasa es que habría que entrar un poquito más a fondo, ¿no? Porque de pronto la persona quiere salirse del mundo de la pregunta, pero por comodidad. Oye, ¿cómo me percibes? ¿Qué consejo me das para? ¿Qué me recomiendas acá? Entonces, no es tanto, de pronto la pregunta lo está incomodando, pero ese incomodarlo es parte del proceso. O sea, una buena pregunta, ya que uso un símil, es como cuando vamos, o sea, una buena sesión de coaching es como cuando vamos con un preparador físico al gimnasio. Obviamente el preparador físico nos incomoda cada ejercicio que nos pone a hacer. Nos incomoda, pero salimos agradeciéndole la sesión. Entonces, eso es lo que pasa con las buenas preguntas de coaching. En cierto sentido me incomodan, ¿por qué? Porque me sacan de mi zona de confort, ¿sí? Me cuestionan, me desafían, me retan. Pero salgo agradeciéndolas. Ahora, también puede haber personas que de pronto dicen, no, mejor yo no vuelvo al gimnasio y ahora me voy a un spa. Mejor, donde me acuesto en una camilla, me ponen aromas agradables y me dan un masaje agradable. Está bien, es válido, y es válido. Es válido, pero si lo que quieres es mejorar tu condición física, entonces el spa no te mejora tu condición física, por ahí te quitará el estrés. Entonces también hay que ver qué es lo que está generando esa incomodidad de la persona frente a la pregunta. Porque si es más, muchas veces la buena pregunta debe generar, no sé si la palabra es incomodidad, pero debe mover a la persona. Debe mover a la persona. Incomodidad, Ricardo. Yo aclaro, claro. Y para la pregunta para Miriam, a mí me ayuda mucho aclarar primero, antes del proceso, incluso voy haciendo corte y digo, claro, este es un proceso así, asado, explico y doy ejemplos y digo, va a haber momentos, va a haber sesiones en que me vas a querer ahorcar. Perfecto. Y se ríen conmigo. Eso es lo que yo quiero. En el buen sentido. Por supuesto que depende de la persona. Lo estoy diciendo muy así generalizado, pero yo lo aclaro y digo, es que en el momento en que tú te sientas incómodo, allí es mi campo de acción. Allí yo hice una buena pregunta. Pero al mismo tiempo mezclado con lo que les dije antes de ir monitoreando cómo se va sintiendo la persona, porque no es incomodar por incomodar y dejarlo así. Entonces hay que generar un balance y un equilibrio de todo. Es más, me encanta, de hecho yo lo aclaro y disculpen cuando después me dicen, y yo digo, pero ¿sabes qué va a pasar? Que al final del proceso me vas a amar. Digo así. ¡Guay! Se ríen, termina el proceso. Sí, Alejandra, es verdad. Te amamos o te amo. Y porque es que sucede de esa manera, como dice Ricardo.
Por eso yo siempre digo que los coaches tenemos que aprender de los odontólogos, de los ginecólogos, de los proctólogos, que son personas que se especializan en generarnos la confianza para que nos abramos y nos dejemos ayudar. Realmente. Pues bueno, a nosotros nos encantaría seguir aquí, pero bueno, ya saben que el tiempo es corto. Muchísimas gracias. Quería agradecerles, Ricardo, Ale, su participación. La verdad que creo que nos llevamos información valiosísima, que en poco tiempo, la verdad, aprendimos muchísimo, así que encantada de compartir nuevamente con ustedes. Gracias, María Cristina. Muchas gracias, María Cristina. Gracias, Alejandra y Ricardo también. La hora se nos fue súper rápida y llena de muchísimo aprendizaje y también de muchos interesados para la certificación internacional en coaching que comienza en octubre, ¿cierto? Sí, 18 de octubre 2021, certificación internacional en coaching neurolingüístico. Alejandra González y Ricardo Escobar van a ser los profesores titulares. Los esperamos a todos para incomodarlos, para sacarlos de sus zonas de confort. Para que aprendan a incomodar. Sí, exactamente. Para que aprendan a incomodar, así es. Y hay algo súper interesante de esta certificación, es que va dirigida también a un público especial. ¿Por qué? Porque si estás trabajando en el día, al culminar tu jornada comienza la certificación porque iniciamos a las 18:30. Entonces, en horario vespertino, no hay duda de que tú puedas ser partícipe de este importante programa con doble acreditación internacional, un programa que tiene más de 20 años dictándose de la mano de estos profesores internacionales a lo largo de Latinoamérica. Entonces ya sabes escribir a info@equipometas.com. Así es, así es. Y las primeras personas que escribieron el correo, pues les va a estar llegando la información del premio que obtuvieron, ¿sí? Así es, a escribir. Gracias, Ricardo, gracias, Alejandra, gracias, María Cristina. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches.